Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Quiero saludar en este momento a toda la gente que se está conectando por Facebook Live y los quiero invitar a todos los que están aquí en el escenario que nos sentemos y ya nos pongamos en disposición porque le vamos a dar la entrada al Cali Meetup número 53. Llevamos 53 Cali Meetups desde la Cámara de Comercio de Cali y desde el 2015 que nos planteamos este espacio lo hicimos con 3 objetivos súper marcados. El primero era que nosotros queríamos conectarlos. Por eso, para los que llegaron temprano y pudieron hacer nuestra dinámica de networking, esperamos que se hayan llevado al menos un contacto de valor. Segundo, nosotros con el Cali Meetup siempre queremos que ustedes se reten. Por eso nos buscamos casos y historias extraordinarias para que ustedes puedan aprender un poco más sobre el ser un emprendedor extraordinario. Y por último, nosotros decimos que con el Cali Meetup esperamos inspirarlos. Nosotros esperamos que cada Cali Meetup ustedes puedan salir con un mensaje que los anime a seguir haciendo empresa. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué la Cámara de Comercio de Cali hace este tipo de espacios? Y es una razón muy sencilla. Nosotros, desde la Cámara de Comercio de Cali, queremos ser la parada obligada para cualquier empresa de cualquier tamaño que en su cabeza tenga una sola cosa y sea el crecimiento. Así que abrimos este espacio mes a mes para eso. Les quiero contar que en la versión número 53 contamos con el apoyo de Tu Barco, que es un nuevo medio para llevar las noticias del Valle del Cauca y del país, y que en esta ocasión tenemos a un empresario que hizo parte de uno de nuestros programas de Valle Impacta. Yo no le quiero robar más tiempo y quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Andrei, que nos viene a compartir su historia de emprendimiento. Andrei, bienvenido. Muchas gracias. ¿Con cuál? ¿Con esto lo cierto? Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Andrei Chira, gerente y uno de los socios fundadores de Grupo Bit, una compañía que lleva 16 años en este mundo del emprendimiento. Muchas gracias a la Cámara por esta invitación, es un espacio increíble, muy contento de poder estar aquí y poder compartir con ustedes un rato contándoles un poco de estas historias, estas anécdotas y un poco de aprendizajes. Como para conocer un poquito quién estamos, ¿quiénes de aquí son emprendedores actualmente? Un montón. ¿Quiénes están pensando en emprender? ¿Quiénes ya se quebraron al menos una vez? Muy bien, a los demás les queda tiempo, tranquilos. Vale. Si algo tenía yo claro a mis 23 años, graduándome de la universidad, es que no tenía la más mínima intención de emprender. No estaba en mis planes, no estaba en lo que estaba buscando en ese momento. Venía de una historia particular en mi familia, donde mi papá, muy exitoso, muy brillante, tuvo varios intentos de empresa, unos exitosos, otros no. En un punto estaba, digamos, en su carrera como empleado muy bien y decide, le vuelve a picar el bicho del emprendimiento y sale a hacer empresa. En esa no le fue tan bien y cuando intenta volver a emplearse, ya por la edad quedó por fuera del mercado y le tocó pasar una época, nos tocó pasar una época un poco complicada. Entonces, con ese antecedente, yo dije, 23 años, tengo un propósito claro en la vida, quiero irme a trabajar a la empresa que mejor pague. Y eso es lo que estaba buscando cuando me iba a graduar de la universidad. Y lo tenía clarísimo, ya sabía cuál era, iba a pasar la hoja de vida, pero como la vida le da a uno como tantas vueltas y le empieza a mostrar otros caminos, en esa época en la Javeriana, el decano de ingeniería, Andrés Jaramillo, que es un personaje súper brillante, un científico súper reconocido, me invita a ser parte de un proyecto en la universidad y a trabajar allá. Me pinta unas cosas muy interesantes, económicamente no era lo que yo estaba esperando, pero creo que entre el proyecto que me pintó y el ego de que un personaje tan interesante se fijaran que quisiera trabajar conmigo, pues decidí coger ese camino y resulta que esa decisión fue la que cambió todo y lo que me llevó a este camino, porque finalmente mi primer proyecto, mi primer gran proyecto en la universidad fue diseñar un sistema de indicadores de gestión para la universidad. Y en ese proceso de investigar y de empezar a diseñarlo, contratamos a un ingeniero de sistemas amigo para que hiciera la construcción. Pues en ese proceso identificamos una oportunidad, vimos que había un mercado interesante y en ese momento supe que yo sí quería emprender y que lo que tenía era un miedo transmitido por todo esto que había pasado. Y entonces, con la inocencia
del emprendimiento, que es la característica número 1, pues yo dije, ya me leí un libro, o sea que conozco muy bien de lo que estoy hablando, visité 3 websites de la competencia, conozco exactamente lo que está pasando en el mundo en este mercado, hice 3 visitas a unas empresas de multinacionales donde estaban trabajando unas amigas y dije, ya conozco el mercado, lo sé todo, arranquemos. Y creo realmente que el emprendimiento tiene un componente de inocencia altísimo. Hace poco, y hago un paréntesis, hace unos meses nos reunimos unos amigos, todos con empresas pensando en generar nuevas ideas de negocio. Y empezamos a reunirnos sistemáticamente como 3, 4 viernes, botando ideas, botando nuevas cosas, y terminamos nosotros mismos saboteándonos las ideas porque conocíamos o creíamos conocer tanto de lo que estábamos hablando que a todo le encontrábamos un pero. Esto ya lo hicieron, esto lo están haciendo, esto está muy avanzado, esto ya está cayendo, esto está subiendo, y terminamos en unos viernes de tomar cerveza y no hacer mucho más y no pudimos generar ninguna idea. Ese tema de la inocencia en el buen sentido creo que hay que mantenerlo porque a veces se empieza uno a llenar de tanta información que cree que ya todo está inventado hasta que llega alguien y cambia de A a B y no nos dimos cuenta y sale con una innovación súper interesante. Aterrizamos en lo que era en mi concepto un gran ecosistema de emprendimiento en su momento que era Parquesoft. Tuvimos la suerte de llegar ahí, arrancar a hacer empresa ahí y digamos que más allá de lo interesante que había o de las cosas chéveres que habían alrededor de hacer empresa, había una concepción muy bonita de estar construyendo ciudad, de estar transformando la ciudad. Y tal vez de las cosas más importantes y mis recuerdos de esa época era sentir que desde lo chiquitos que estábamos y de lo poquito que estábamos haciendo, estábamos realmente transformando un ecosistema grande. Y para mí creo que es uno de los mensajes importantes y es todos los que estamos en la labor de emprender y de hacer empresa, estamos contribuyendo un poquito en esa transformación y no se nos puede olvidar. No podemos mirar siempre para adentro, sino que tenemos que estar siempre pensando en que lo que hacemos tiene un reflejo importante en la sociedad. Pero lo más importante que me queda a mí de la época de Parquesoft es que los emprendedores debemos estar juntos. Por eso celebro mucho estos espacios que hace la Cámara, porque no existían antes, y estar juntos los emprendedores es casi como una terapia de grupo, porque casi nadie piensa como uno, nadie tiene los problemas que tiene uno, solo uno se entiende en sus locuras. Entonces estos espacios son muy chéveres porque finalmente cambia las dinámicas de las conversaciones y mi invitación a que estos espacios los aprovechen al máximo y los generen ustedes mismos porque realmente ahí es donde empezamos a construir tejido empresarial. Arrancamos entonces en el proceso ya de pasar de la idea que teníamos a un producto. Entonces teníamos una idea con un prototipo hecho para la universidad y era empezar a pensar un poco diferente, empezar a pensar ya no en la necesidad de la universidad y lo que nos pedían, sino en la necesidad de ese gran mercado que habíamos estudiado con 3 entrevistas y cómo volvíamos eso un poco genérico. Y empieza uno a iterar en los diseños, a iterar en las ideas y finalmente, después de dar muchas vueltas, pues empezamos a llegar a un primer prototipo, un primer producto mínimo viable que finalmente mi recomendación es, entre más rápido lo tengamos, pues más rápido nos vamos a dar cuenta si funciona o no funciona. Y lo perfecto es enemigo de lo bueno, hay cosas que hay que pensarlas bien y hay otras que no tanto, y que dan pie a la iteración y que dan pie a la repetición y es mejor algunas cosas en el ensayo y error irlas corrigiendo que esperar a tener un tema totalmente perfecto. Ya con el producto en camino, pues arrancamos el proceso comercial, Frog Information Technology se llamaba nuestra compañía. Mi labor era todo lo que no fuera echar una línea de código, entonces era vender, archivar, contestar las llamadas, traerle pan de bono a mi socio, el desarrollador, mientras estaba cansado, todo lo que no fuera echar una línea de código. Entre esas, pues el tema comercial. La primera cita comercial que tuvimos fue con la Corporación Financiera del Valle y créanlo o no, ha sido una de las citas más espectaculares que he tenido en 16 años. Fluida, el cliente entendió lo que nosotros teníamos, sabía lo que necesitaba, se conectó desde la necesidad, fue perfecto. Y en 2 reuniones nos dijeron, una un martes, la otra un miércoles, nos dijeron, perfecto, eso es lo que necesitamos, no pidieron descuento y dijeron, tráigame el contrato, arranquemos. Y en ese momento yo dije, esto realmente es el negocio más fácil de la historia. Llevamos 2 meses, esto va a ser demasiado sencillo, llegué yo feliz a Parquesoft, me encontré a un compañero que por ahí anda, que tenía su empresa en ese entonces allá, y le conté y me dice, negro, eso no es tan fácil.
no te vas a acostumbrar porque eso realmente no es tan fácil. Y yo solo pensaba, yo envidioso, es porque este man lleva pedaleando más tiempo y no le han salido las cosas como a mí, entonces me viene a echar acá a la sala. Resulta que a la semana siguiente, antes de que se firmara el contrato, cambian a esas dos personas, gerente de tecnología, gerente de planeación, los sacan de la corporación y las nuevas personas que llegaron no les interesa ni 5 hacer lo que iban a hacer ellos. Pasamos de la felicidad a la infinita tristeza en una semana y nos dimos cuenta, y mi primer aprendizaje fue: negocio que no esté firmado y ojalá pagado no existe. De resto, todo está en la cabeza de uno. Yo todavía le sigo echando la culpa que me echaron la sal, pero bueno. Entramos ahí en una época que llamo yo el huevo y la gallina porque es muy complejo. Entonces vas donde los clientes, todo el mundo le parece maravilloso, qué concepto tan bueno, qué diseño tan bonito, lo han pensado excelente, el precio está acorde. ¿Y quién más lo tiene? No, nadie. Ah, bueno, gracias, no nos llames. Entonces, nadie te compra porque no tienes clientes y pues por supuesto no vas a tener ningún cliente hasta que nadie te compre. Es un círculo vicioso terrible, desgastante, hay que tenerle paciencia, pero realmente una vez se rompe, es el primer hito transformador de una compañía. En ese momento empieza otro ciclo de la empresa porque la conversación cambia totalmente. Hay que tenerle un poco de paciencia, pero hay que romperlo de alguna manera. ¿Quiénes de aquí, de los que son emprendedores, les gustaría recibir inversión? Uno que otro. En nuestra época, hace 16 años, lo más parecido a un fondo de inversión o a Shark Tank era sentarse con Orlando Rincón, el fundador de Parquesoft, y que Orlando te dijera: yo creo que tu negocio vale tanto, si te interesa yo te compro el 15. Y uno decía: bueno, Mafe, tráigame la chequera, decía. Y ese era lo más parecido. Sucedió en algunos casos, no en el caso nuestro, pero digamos que el ecosistema ha evolucionado mucho y se empieza a ver mucho más ese tema del capital semilla y el inversionista ángel y todo esto. Pero mi tema va a que siento que nos hemos vuelto en el ecosistema emprendedor como muy dependientes de eso y mucha gente esperando que ese es el camino y eso es lo que realmente necesito para. Cuando hay muchas formas de arrancar, muchos de nosotros arrancamos de otras maneras y terminamos funcionando. En el caso nuestro, tuvimos un primer y único inversionista, no es el de la foto, es una foto genérica, que resultó de una manera muy chistosa y fue una llamada que me hizo un compañero del colegio, recién graduado de la universidad también. Le conté en 5 minutos en qué estaba y me dijo: qué negocio tan interesante, qué idea tan buena, a mí me gustaría invertir, ¿ustedes reciben inversión? Y le dije: pues sí. ¿Cuánto vale? No tengo ni idea. Orlando, ¿cuánto vale esto? No, vale tanto. Entonces lo llamo y le digo: mira, me dicen que vale esto. Y el hombre me dice: con los ahorros que tengo, recién graduado, me alcanza para comprarte el 1%. Si vos me los recibís, yo los invierto. Y yo: dale. A la noche me llama y me dice: mira, le conté a mi novia, que hoy en día es su esposa, y me dijo que ella también metía sus ahorros y te compramos el 2%. Pero lo más bonito de esta historia es que en esa llamada él me dice: te consigno mañana y me olvido de esa plata. Si algún día esa plata y tu compañía vale mucho, maravilloso. Y si no, invierto en vos hoy mis ahorros porque creo en tu idea, porque creo en vos y ya. Y de ahí no pasa más. Hoy en día sigue siendo socio de la compañía y créanme que es de las personas que más felicidad después de mí me da repartirle utilidades cuando lo hago. Entonces, para mí el mensaje es: muchas veces estamos buscando demasiadas cosas afuera. A nosotros esa inversión chiquitica, porque era chiquitica, nos sirvió para aguantar lo que necesitábamos. Estábamos en el ciclo ya del desespero de nadie nos compra, esto no va para ningún lado, ¿cómo aguantamos más? Nos inyectaron un capital diminuto, aguantamos 3 meses con eso y llegó el primer cliente, que cambia toda la historia. Llega el primer cliente, que es un gran cliente, un ministerio, entonces buenísimo, ya arrancamos con un cliente de súper renombre, pero así como venía con lo bueno, venía con lo malo. Cometimos una cantidad de errores en ese proceso con el primer cliente. Primer error garrafal es que a 3 meses de la entrega decidimos volver a hacer el producto. A mi socio se le dio porque la tecnología que habíamos utilizado ya no era como la más adecuada, que por qué no arrancábamos de nuevo. Y yo le dije: listo, arranquemos de nuevo. Y volvimos a hacer en 3 meses lo que habíamos hecho en 10 meses, trabajando 24 horas al día. Y el otro tema crítico es: sector gobierno es muy complejo y pues con la inocencia de los 24 uno no sabe a qué se está metiendo.
Nosotros fuimos a hacer el lanzamiento de este proyecto que incluía nuestro producto y otros más y salimos literalmente abucheados de un auditorio. La gente nos gritaba, nos tiraba cosas, es inexplicable, algo que nunca nos había pasado ni nos volvió a pasar en la vida, y era porque la gente no estaba de acuerdo con el proyecto por temas políticos y nosotros estábamos simplemente haciendo una cosa por la que nos habían contratado y nos tocó salir por la puerta de atrás en ese proceso. Sin embargo, llegó el primer cheque, llegó el primer proyecto y empieza a cambiar el ciclo. De ahí vienen unos meses tranquilos, de tensa calma, por decirlo así, algunos clientes, algunas cosas, y llega un hito muy interesante de una manera también muy aleatoria. Estábamos en ese momento ejecutando un proyecto con Sharp, la compañía a nivel latinoamericano, y estamos con estas personas en una reunión en Parquesoft, en una salita pequeña, varias de las empresas que estábamos en el proyecto, y está este señor tratando de acomodar el proyector, marca Sharp, en una sala pequeña, y ustedes saben que cuando el proyector no queda directo a la pared, pues no se forma un rectángulo, sino que queda como un trapezoide raro. Y este señor era tratando pues en la incomodidad de la sala y al final desesperado nos dice, es que definitivamente la tecnología no ha podido solucionar esto, el hardware no soluciona esto. Si alguien hiciera un software para que esto funcione, yo creo que Sharp vendería ese software con todos los proyectores que venda. Yo no escuché absolutamente nada más en esa reunión. Fueron 2 horas de reunión y lo único que yo pensaba es, nosotros tenemos que hacer esto. Si eso resuelve un problema, nosotros tenemos que solucionarlo. Salí de ahí como loco, busqué a mi socio y le dije, Gordo, necesitamos hacer esto. ¿Qué hay que hacer? Esto. No sé cómo lo vamos a hacer. Hicimos un primer PowerPoint, unas vainas en Paint y fuimos donde este man a decirle, ¿esto es lo que usted necesita? Él dijo, sí, si ustedes lo hacen, eso se vende con todos los proyectores que venda Sharp. Y empezamos en un proceso muy interesante, buscamos profesores, buscamos asesores, buscamos gente fuera y realmente llegamos a construir un tema muy interesante, un producto que se llamaba Projection Improvement P, que hacía unas cosas que para la época eran totalmente innovadoras. Tú cogías la proyección y la acomodabas, armabas un cuadrado, lo volteabas, podías proyectar desde distintos equipos, cosas que hoy en día lo hacen todos los proyectores, pero que en esa época no lo hacía nadie. Nos invitan de Sharp a la convención latinoamericana en Miami, nos vamos con la tarjeta de crédito de los papás, llegamos allá con nuestro primer prototipo ya funcionando y pues llenos de nervios se los presentamos al presidente de Sharp Latinoamérica y el tipo nos dice, 5 minutos, duró la reunión, dijo, perfecto, eso es, terminen el producto y hay negocio. Y entonces ahí es donde me tomaron esa foto y nos volvimos virtualmente multimillonarios. Nosotros llegamos a Parquesoft, ya el chisme se había regado y todo el mundo decía, estos manes se embilletaron, la sacaron del estadio totalmente. Y empieza a crearse una burbuja alrededor de esto y empieza a suceder todo lo que no debía suceder. Entonces lo primero que empieza a suceder es que mi socio empieza a sentir que las participaciones que teníamos no eran justas, empiezan a aparecer todo tipo de asesores, los que tenían buenas intenciones y los que no tantos, pero todos estaban equivocados. Y empieza un ciclo donde nada se vuelve suficiente. Entonces habían ofertas de $1 millón, de $2 millones. Entonces cuando alguien ofrecía $2 millones, decían, ¿cómo se les ocurre? Esto vale mínimo 5, no, esto vale mínimo 10. Llegaron a decir que el proyecto costaba $80 millones. Viajamos a Las Vegas al show de audiovisuales más grande del mundo con un stand de 2x2 a presentar lo que teníamos porque realmente teníamos algo interesante entre las manos. Pero para no alargarles este pedazo de la historia, no se cerró ningún negocio, no se cerraba, todas las expectativas no eran suficientes. Hablamos con Microsoft, para que entiendan la dimensión, hablamos con Microsoft para que se vendiera con PowerPoint, lo que habíamos hecho nosotros. Y como esas pasaron N más cosas. Al final sucede algo en todos esos afanes que nada se cierra y se empieza a aplazar, es que la tecnología cambia, viene el cambio de Windows XP a Windows Vista, todo lo que se había hecho estaba bastado en el sistema operativo y ya no servía absolutamente nada. Y nos quedamos, pasamos de $80 millones a 0 pesos. Y ahí es donde me tomaron esta foto. Pero me quedaron unos aprendizajes, no van a creer que todo es malo. Caros, eso sí, los aprendizajes un poquito caros, pero quedaron unas cosas importantes. ¿Qué reflexiono yo después de muchos años de este tema?
Número 1, las personas son en los negocios como son en la vida. Y uno tiene que tener muy claro eso y poderlo identificar. Si una persona es agresiva, será agresiva en los negocios. Si es ventajosa, si es tímida, si es rápida, si es lenta. Uno es como persona y eso lo transmite a los negocios. Y eso hay que entenderlo no solo con los socios, sino con los clientes, con los proveedores, con los colaboradores. Ese para mí fue un aprendizaje muy, muy importante. 2, los tiempos del mercado son implacables. Si llegas muy temprano, de pronto no te entienden y no entras. Si llegas muy tarde, ni hablar. Nosotros llegamos en el punto límite de donde se podía llegar con la tecnología que había en el momento y nos demoramos un poquito más y nos lo cobró. Y ese fue un detonante. Y el tercer aprendizaje, que me lo decía uno de los amigos que nos acompañó en esa aventura en estos días, que le preguntaba, ¿a vos qué te quedó de todo eso? Me decía, a mí lo más importante que me quedó es que es mejor equivocarse haciendo lo que uno cree que equivocarse haciendo lo que otros creen correcto. Ahí les dejo esa también. Lo más importante que me queda a mí de todo este proceso es que mi tranquilidad no podía ser negociable. En medio de la danza de los millones de dólares, yo no podía dormir porque estaba agarrado con mi socio. No podía dormir porque me tocó hacerme a un lado del proyecto para que el proyecto pudiera andar y yo no participaba de él. El día que firmé un acuerdo para ceder unas participaciones mías allá y estar por fuera del negocio, sentía racionalmente que estaba haciendo el peor negocio del mundo, pero emocionalmente volví a dormir, volví a estar tranquilo y volví a poder pensar en lo que quería hacer. Entonces la tranquilidad no debe ser negociable desde ningún punto de vista. Viene entonces la vida después de los millones, la vida después de Projection Improvement. Y para mí fue un golpe muy duro porque era pasar de los negocios millonarios a volver a vender licencias de $5,000 y $10,000. Entonces era difícil encontrarle sentido a eso, no sé si por terquedad, no sé si por ego o porque realmente encontré en ese momento un propósito alrededor de lo que quería hacer, que dije, voy a continuar. Y cuando decido continuar, pues me enfrento a un problema un poco más complejo y es, tengo una compañía de tecnología, pero no tengo ni idea de código, no tengo ni idea de sistemas. Teníamos 2 desarrolladores muy junior que no me iban a entender a mí lo que yo quería hacer y que yo no podía dirigirlos. Entonces aquí viene un tema donde también los ecosistemas de emprendimiento son importantes porque el estar cerca de los demás que están en lo de uno te ayuda. Entonces no solo por el apoyo que recibí en ese momento, sino que mi decisión fue, voy a buscar un asesor. Tenía una plata por un proyecto del SENA que habíamos presentado, dije, tengo plata para pagarle un asesor un año que me ayude a comunicarme con mi equipo. Y el ecosistema me recomienda hablar con este personaje que ven ahí, que es uno de mis socios actuales, John Carvajal. Me dicen, este man es, háblate con él. Voy y le propongo que me asesore y él me dice, chévere, yo te asesoro y más que por la plata lo hago porque creo que nuestras compañías son similares y de pronto encontramos sinergias. Pues finalmente no eran similares nuestras compañías, eran igualitas. Eran exactamente iguales nuestras compañías, mismo propósito, mismos tipos de clientes. La única diferencia es que nosotros estábamos en una capa del análisis de la información muy gerencial, indicadores, planeación, calidad, y ellos estaban en una capa mucho más de volúmenes grandes de datos, de cubos de información. Es decir, totalmente complementarios. Y empezamos, digamos, con la desconfianza propia mía del momento por la situación en la que venía, empezamos en un proceso pasito a pasito, a cogernos la mano primero, a caminar despacito, e hicimos un proceso muy interesante, porque lo hicimos más que desde la emoción de hacer las cosas, desde la racionalidad, y dijimos, listo, ¿qué hay primero? El mercado, ¿nos necesita juntos? Sí. Luego, el producto, ¿se complementan? Sí, empezamos a unir los productos. Luego empezamos a unir los procesos y los equipos. ¿Por qué? Pues porque cada uno tenía un asistente contable, cada uno tenía 2 ingenieros de desarrollo, cada uno tenía un implementador. Era un despropósito, compañías de 5 personas replicadas. Entonces unimos los equipos y al final empezamos a hablar de compañías, de participaciones y decidimos fusionarnos en ese momento ya con el entendimiento de que sumábamos mucho más juntos. Dijimos, fusionémonos 50-50. Ningún contador lo entendía. Insistían que éramos compañías distintas y nosotros les dijimos, es que no estamos fusionando el presente, estamos fusionando el futuro.
El presente no vale nada versus lo que va a valer al futuro y nosotros creemos que vale 50 y 50. Ahí unimos nuestras compañías, Solvitec y Frog Information Technology, y nace Grupo Bit. Y Grupo Bit arranca con una inercia con la que venían las empresas, una aceleración despacito, hasta que logramos encontrar nuestro punto de quiebre. ¿Cuál fue nuestro punto de quiebre? Cambiamos el modelo de negocio y tomamos la decisión de focalizarnos. ¿Cuál fue el cambio de modelo de negocio? Dejamos de vender software y empezamos a meternos en un modelo de servicios, un modelo de suscripción, de servicios mensuales, y teníamos dos productos, un producto genérico que aplicaba a todo tipo de empresas y un producto muy especializado que aplicaba a las compañías de consumo masivo, grandes de este tamaño, en un nicho que nos permitía especializarnos. Liberados del ego, dijimos, y sobre todo liberado del ego porque el producto genérico era el que yo traía, fusionamos las tecnologías y nos concentramos en ese tipo de compañías. Y realmente ahí viene un momento totalmente distinto donde empezamos a entender cómo funcionaba este negocio. Los modelos de suscripción y los modelos de servicios para los que puedan aplicarlos, ojalá logren en sus negocios pensar en un modelo de estos, porque créanme que uno de los días más felices de mi vida fue cuando llegó un 1 de enero y dije, ya tengo cubiertos todos los gastos de este año que arranca con las suscripciones o con los servicios que estoy vendiendo. Y eso se vuelve una bola de nieve, porque si uno hace las cosas bien, los clientes siguen pagando y sigue creciendo el tema. Voy a hacerles un chiquito paréntesis para explicarles qué hacemos nosotros hoy en día y cuál fue ese foco de negocio. Y se los voy a hacer con un ejemplo. Piensen en una compañía como Quala, que es una compañía muy buena haciendo marketing de sus productos. En Colombia hay 220.000, 250.000 tiendas, por ende una compañía de consumo masivo como Quala, como Nestlé, no puede ir directamente a esas tiendas, sino que utiliza unos intermediarios que son los distribuidores. Ahora, Quala invierte millones de dólares en su campaña de Doña Gallina, de cualquiera, del champú Ego. Entonces empiezan a taladrarnos la cabeza a los hombres, que el champú para hombre, que no se eche el champú de rosa silvestre de su esposa, que usted necesita su propio champú para que no se le caiga el pelo, para que no le dé caspa. Y lo sacan todos los días, todos los días. Y resulta que Andrei va camino del trabajo a la casa y se acuerda que se acabó el champú. Y dice, voy a parar en la tienda, no voy a ir a la 14, voy a parar en la tienda. Y en la tienda digo, pues voy a probar mi propio champú, voy a comprar el champú Ego. Y cuando se lo pido al tendero, el tendero me dice, no, no tengo. Y ahí se cae toda la estantería de ese proceso de inversión que ha hecho esta compañía. ¿Qué hacemos nosotros? Ayudamos a estas empresas a que tengan información de esos distribuidores para que garanticen que sus productos están en todas partes, que están al precio correcto, que llegan a las coberturas que se necesitan. Entonces tenemos unas capacidades importantes en recolectar datos, en transformarlos, pero sobre todo en la parte analítica, y lo que estamos haciendo en este momento es dándole a estas compañías todas las capacidades y toda la información para que ellos, a partir de nuestra información, puedan tomar decisiones. Hoy en día nuestros clientes, los gerentes de ventas de estas grandes compañías toman decisiones con la información que nosotros les damos. A partir de ahí empieza para nosotros los momentos más felices de este proceso, porque es cuando todo empieza a fluir, después de haber pedaleado, después de haber tropezado, después de haber subido y bajado, llega un momento fluido, un momento donde los clientes nos empiezan a buscar, donde el flujo de caja se empieza a suavizar. Entonces pasamos de estar hace 10 años en algunos departamentos en Colombia a estar hoy en 9 países con clientes en diferentes partes de Latinoamérica. Pasamos de tener 3 muy buenos clientes que eran nuestros clientes estrella hace 10 años a estar hoy en día en 30 de los 60 compañías más grandes de consumo en Colombia. Pero pues como los problemas son como la energía, que no se crean ni se destruyen, sino que se transforman, pues nos empezamos a enfrentar a otra cantidad de problemas. Siempre dicen que crecer duele, pero uno dice ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a doler tanto? Entonces hoy en día nos duelen otras cosas, ya no nos duele tanto el flujo, pero nos duele la retención del talento, nos duele la formación, cómo garantizamos que creamos una segunda línea directiva, una segunda y tercera línea que permita que nosotros, los emprendedores iniciales, no nos volvamos en el cuello de botella de nuestra propia empresa y de nuestro propio crecimiento. ¿Cómo lidiar ahora con que un cliente que te viene pagando 8 años todos los meses, ¿cómo haces para que él se sienta feliz después de 8 años y no empiece nunca a sentir, bueno, es que este man ya pasa casi que de la nómina?
Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Nos toca retarnos todo el día para que alguien en serio que todos los meses paga y transfiere, nunca sienta que ya fue suficiente y que puede hacerlo él mismo. Nos empiezan a pasar cosas como que nos volvemos ya mucho más visibles para la competencia. Antes nuestros grandes competidores, pues para ellos nosotros no éramos nadie. Hoy en día ya nos encontramos con que estamos en el top número 1 de estos competidores, aparecemos en sus presentaciones como el competidor a vencer y obviamente eso se vuelven más agresivos, tienen más billetera, empiezan a hacer unas estrategias que nos complican la vida a nosotros. Pero pues esos son problemas felices, son otro tipo de problemas. Al final, y después de todo esto, yo simplemente quiero compartirles las que para mí han sido las claves en este caminar. La primera es, hay que disfrutar el proceso de emprender. La felicidad como emprendedor no puede venir y no puede depender del siguiente cliente, de la siguiente ronda de inversión, del siguiente negocio, del siguiente producto, del lanzamiento, del tener la sede propia. No. Cada momento debe tener su magia y cada momento hay que gozárselo porque si no, las ambiciones de uno nunca cambian, nunca acaban, perdón. Entonces uno no puede estar postergando la felicidad en ese proceso. Entonces pues nosotros nos gozábamos desde que éramos poquitos, ahora que ya somos un montón, pues seguimos gozándonosla también. Nos parecía hermoso nuestro logo inicial hasta este año que decidimos cambiarlo. Nos parecía muy lindo nuestro logo del producto y ahora lo veo y me parece espantoso y vamos evolucionando. Sí estaba como feíto, ¿cierto? Pero a los clientes les gustaba, o eso decían. Nos parecía súper chévere estar muy apretaditos en la oficina, que se da uno codazos para salir a contestar el teléfono. Hoy en día tenemos espacio y podemos hacer más actividades en la oficina. Para los eventos, se me fue. A los eventos antes yo salía con el televisor de mi casa bajo el brazo para poder llegar al evento y con las 2 sillas Rimax estar en el stand. Hoy en día podemos hacer cosas diferentes y mucho más bonitas, pero igual me lo gozaba, igual viajaba en el avión a Bogotá con un televisor de 32 pulgadas, pues porque ese era el presupuesto que había y no podía uno estar renegando que no. La segunda clave es construir equipo y sé que a todos se los han dicho en sus procesos de acompañamiento, de mentoría, de lo que sea, y creo que como emprendedores termina uno dándose cuenta tarde de la importancia de eso. Nosotros creo que en el ego del emprendedor de creer que uno todas se las sabe, todo lo puede y obviamente en las limitaciones económicas del emprendedor, muchas veces tiende uno a no ser tan consciente que rodearse bien es la clave para poder crecer. Apenas lo puedan, empiecen a traer la mejor gente, porque se da uno cuenta cuando los tiene de lo que se estaba perdiendo y de lo que suma una persona buena. Esta es parte de nuestro equipo, de nuestro corazón hoy en día en Grupo Bit. Nunca perder de vista el propósito, es lo único que nos va a mantener en los momentos difíciles. Si esto fuera por plata, creo que todos hubiéramos escogido un camino más fácil, probablemente, y esperamos que a todos este camino nos dé más plata, pero ese no es el sentido y todos lo sabemos. Hay algo más profundo que nos ha llevado a este camino que no podemos perder de vista. Y al final, para mí muy importante, escojan muy bien cómo se van a acompañar en este camino. Emprender es una decisión de vida y entre mejor acompañado esté uno, más fácil va a ser. Sus esposos, esposas, novios, novias, familias, son un eje fundamental para ese proceso. Yo he tenido la fortuna de contar con mis grandes socios que tengo en este momento, que son un acelerador de todo lo que hacemos. Después de N cosas que me han pasado en otras sociedades, buenas y malas, soy un convencido hoy en día que un buen socio no lo supera absolutamente nada. No hay malos negocios, sino malos socios. Lo que uno puede crecer en esa relación con un socio en una compañía es indescriptible. Y he tenido la fortuna de poder estar acompañado de mis papás, de mi esposa, mis hijas en este proceso, que han sido un driver importantísimo para poder caminar este camino que nos ha traído pues hasta aquí hoy. Les agradezco mucho su tiempo y estoy aquí abierto para cualquier duda. Andrei casi que no me acepta esta invitación, ¿no? Un crack, ¿no? Quiero que le demos otro aplauso. Recuerden que los leemos por Twitter para las preguntas y mientras ustedes nos siguen en @CamaraCali y las personas que están conectadas en este momento por Facebook, ¿quién tiene una pregunta para Andrei?
¿Ninguna pregunta? Bueno, yo tengo una. Hablaste de los procesos de la inversión, de las rondas y demás. Un poquito cómo es esa preparación para los emprendedores que están aquí, que quieran de pronto enfrentarse a decir, yo creo que, o sea, ¿cuál es el momento en el que uno dice, de verdad necesito inversión y cómo escoger un buen inversionista? Pues nosotros no somos los más expertos en eso porque no hemos pasado por ese tipo de rondas, hemos tenido acercamientos de compañías que se han interesado en invertir. Sin embargo, mi posición frente a eso es, y varía mucho, hay compañías que en etapas tempranas pues lo van a necesitar por los modelos de expansión que requieren, hay otras que los pueden aguantar hasta más adelante. Al final creo que es un tema de entender muy bien esos momentos, de saber si realmente ahí lo necesito, porque muchas veces puede convertirse en un acelerador y otras en algunas etapas puede frenarte un poco en tus procesos de decisión en lo que se quiere hacer. Yo creo que lo más importante ahí es uno tener claro a dónde quiere llegar como compañía, porque muchas veces la compañía que uno se sueña no es la misma compañía que se van a soñar los inversionistas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, es si yo me sueño esto, tengo que saber a quién voy a buscar. Si yo me sueño una compañía global, buscaré unos fondos. Si yo me sueño una compañía regional, podré buscar otros. Al final del tema creo que todo pasa más desde cómo uno lo quiere construir en el día a día. Y prepararse creo que es lo mínimo que uno debería hacer para su negocio. Y creo que ahí es donde uno falla. Porque uno, cuando al llamado de los potenciales inversionistas, entonces todos salimos, proyectamos, nos organizamos, nos ponemos bonitos, pero cuando es uno el que está pensando en crecer su negocio, es más desordenado y no le para tanta atención a esas cosas. Creo que con o sin inversión, con o sin esa posibilidad, hay que uno hacer ese ejercicio de proyectarse y de planearlo bien. Por allá en el público tenemos una pregunta. Hola André, felicitaciones por tu emprendimiento y por tu empresa. Mi pregunta es, ¿cuál es el propósito de la empresa? Uno, si lo has cumplido o estás en camino a cumplirlo. ¿Y cuál es el nuevo objetivo ya después de haber salido internacionalmente, estar en 9 países? ¿Y cómo te soñas la empresa? Bueno, nuestro propósito hoy en día está alrededor de transformar las compañías a partir de los datos. Somos unos convencidos que los datos realmente pueden transformar los procesos y las compañías. Y esto es algo que suena súper trillado porque todo el mundo dice, sí, los datos te transforman, pero al final la gente ve los datos y no hace nada. Y yo le digo a mis clientes, realmente los datos, si los datos te van a transformar, tienes que empezar a utilizarlos. Entonces nuestro propósito es hacerles entender a ellos que realmente eso puede ser un elemento transformador y nosotros somos unos facilitadores de ese proceso. Hoy en día, frente a los sueños, pues seguimos soñando en crecer. Estamos en diferentes países, como lo mencionaba, con más foco en este momento en México. Queremos focalizarnos ahora en Perú y Centroamérica. Son como los dos ejes fundamentales que queremos atacar. Y estamos en un momento también como de transformación de la visión del negocio. Estamos volcando nuestro negocio de ser proveedores simplemente específicos para estos grandes clientes que les mostraba y queremos convertirnos en una fuente de información del mercado de consumo masivo. Nuestro sueño es ser la fuente de información de canal tradicional de consumo masivo más importante de Latinoamérica y en este momento eso es lo que estamos trabajando para lograr. Tenemos otra pregunta del público, por acá. Bueno, André, gracias. Primero, digamos, ha sido muy interesante las vivencias tuyas empresariales, pero también como en la persona que te tocó convertirte, pues como para llegar al triunfo, ¿no? Digamos que de todos esos fracasos anteriores, pues al parecer aprendiste cantidades, entonces pues gracias por compartirlo porque pues es muy valioso, digamos. Y la pregunta que tengo es, en esos momentos, digamos, difíciles en que veía la cosa pues tan complicada y bien lo decías ahora, siempre está la opción de buscar un empleo, de optar por otro camino. Digamos, ¿qué te mantuvo hacia lo que decías ahora, el propósito, el foco? ¿Qué te mantuvo? ¿Cuál fue el motor para seguir adelante, digamos? La terquedad, en primera instancia. Creo que para mí realmente el momento más crítico fue toda esta historia pues de los millones porque me sentí como sin piso y fue la única vez que realmente dije, yo creo que voy a coger otro camino, me voy a ir a estudiar, voy a volver, me voy a emplear
Y como les decía, entre terquedad, ego y realmente decir, no, pues que a mí me apasiona. Creo que es la pasión de lo que uno está haciendo en el proceso de estar emprendiendo y en momentos difíciles, un par de oportunidades, incluso pues llegaron ofertas de irme a trabajar a partes y sonaban muy interesantes, pero creo que lo que uno lo mueve es el corazón. Y finalmente, si uno está enamorado de su proyecto y de lo que está haciendo, pues eso es lo único que te mantiene, porque de resto casi todo te invita a en algún momento decir paro. ¿Tenemos otra pregunta del público? Ah, bueno, por allá. Andrei, buenas noches. Primero felicitarte por la charla. Muchas gracias por compartir tu historia. La pregunta es, bueno, en ese momento difícil de tantos millones y tanta confusión, ¿cómo manejaste el tema de los porcentajes con los socios, esa situación? Lo manejé con el corazón. Lo manejé con el corazón porque era la única manera. Era una situación donde si yo no cedía, pasaban dos cosas. Uno, no iba a volver a dormir y dos, el negocio se iba a quedar estancado. No había una manera de que el negocio continuara si yo no cedía mi posición. Entonces digamos que fue un tema de hacer la paz con ese tema. Entendí que tal vez eso era lo que tenía que aprender en ese momento y como les decía, racionalmente sentía que no estaba tomando una buena decisión, pero emocionalmente volví a ser feliz, volví a estar tranquilo y finalmente el camino me dio la razón en mi decisión porque esa negociación implicaba yo quedarme con el 100% de lo que hoy es mi negocio, que eso no se los dije. Esa negociación me impedía a mí ceder una participación en este gran negocio y quedarme con el 100% de lo chiquitico. Afortunadamente lo chiquitico lo pudimos llevar a crecer y sigue creciendo, entonces pues al final del tiempo creo que fue una buena decisión. Gracias. ¿Alguna otra pregunta del público? Bueno, Andrei, ¿tenés un equipo de trabajo de cuántas personas? 65 más o menos. 60. ¿Y qué tan valiente sos? Voy a hacer una cuña aquí. ¿Qué tan valiente soy? Valientísimo. Bueno, la invitación es para aquellos gerentes que manejan un grupo de trabajo bastante voluminoso, a que se vengan a Valientes. Valientes es el programa de la Cámara de Comercio de Cali para fortalecer las habilidades blandas de liderazgo. ¿Te sumas a Valientes? Por supuesto. Ah, bueno. ¿Tenemos alguna otra pregunta del público o sigo yo? Ah, bueno, por acá. Se animaron a hacer preguntas del público. Hola Andrei, gracias por la historia. Creo que es tremendamente importante estos espacios para que más personas puedan sumarse como al movimiento pues, del emprendimiento, que es importante para el país también, ¿no? Hay algo que me causa mucha curiosidad, es el tema del socio, ¿sí? Es decir, la historia es muy interesante porque fue alguien que pues, se encontraron en un sitio específico, lo recomendaron, pero ¿qué características viste en él para decir, oiga, este puede ser un buen socio? ¿O qué características uno debería, digamos, buscar o identificar desde tu punto de vista que pueden decir esta persona puede ser un buen socio para mi negocio? Para mí al final, como les decía, todo está en la persona y en quién es ese otro como persona. En los negocios uno podrá o no ponerse de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con mis socios todo el tiempo, por supuesto que no. Sería aburridorcísimo que pensáramos iguales. Somos distintísimos los tres para los que nos conocen. Cada uno tira para un lado. Somos respetuosos en la discusión, somos conciliadores, en eso nos parecemos, en nuestras formas. Hemos también formalizado nuestros espacios de decisión y las cosas que nos mueven, que es una de las cosas importantes a tener con los socios y es, claro, ojalá todo pudiera ser en confianza y en armonía, pero cuando no hay que tener también unas reglas claras de cómo se deciden las cosas, cómo se dirimen los empates, qué cosas se hacen. Pero finalmente yo hoy lo que buscaría en cualquier socio que vaya a encontrar, uno es que vea que le aporte al negocio con el que voy a estar, porque si no vas a estar arrastrando un socio que no sientes que le aporte y eso te empieza a pesar a ti. Y dos, que realmente sea una persona compatible con tus valores, con tus vivencias, con tus creencias, porque así todo se soluciona. Ponerse en desacuerdo en las cosas es lo más fácil, ponerse de acuerdo es lo difícil. Gracias. Por allá teníamos una pregunta.
Hola, hola Andrei. Hola. Teniendo, digamos, en cuenta que tu modelo de negocio está basado en el manejo de los datos, ¿cómo ves el riesgo que actualmente representa la seguridad para esos datos y para mantener la confianza de tus clientes? Y cómo estás viendo ese riesgo y qué estás haciendo por mantenerlo? Eso es un tema bien importante y cada vez toma más relevancia, sobre todo cuando uno trabaja con clientes grandes como lo hacemos nosotros. Entonces, a nosotros, ¿qué nos ha tocado hacer? Nos ha tocado volvernos muy estrictos y aburridores internamente en una serie de políticas de manejo de la información. Entonces, primero desde la tecnología, pues cada vez ser más robustos, ser más estándar, tener más controles, pero también desde los procesos. Y ahí hay cosas que no son tan chéveres para la organización. Nosotros tratamos de ser una organización muy relajada, muy flexible, muy tranquilos, pero como estamos en este tema de datos tan delicados, pues nos toca ponernos canzones. Y eso son decisiones que toca tomar, entonces que los equipos no pueden salir de esta manera sin una autorización, que la gente no puede hacer cierto tipo de cosas, entonces se hacen auditorías eventuales para que la gente, el que dejó el computador sin clave, nos toca meternos en unos rollos que no son chéveres, pero que nuestros clientes nos los exigen, porque hoy en día cada vez que firmamos un contrato, el cliente nos manda un assessment de 10 páginas donde nos toca decir exactamente cómo manejamos la información, cómo la destruimos, qué pasa en caso de A, de B, de C, y nos ha tocado de poquito a poquito. Yo no les digo que es que hoy en día somos perfectos, no, pero somos mucho mejores que lo que éramos hace un año, hace 5, hace 10 años, y seguimos trabajando en ese fortalecimiento. Por allá tenemos una pregunta del público. Y por allá también hay uno hace rato. ¿Qué tal, Andrei? ¿Cómo estás? Yo tengo una duda. Me parece, probablemente es porque yo lo veo como mexicano, pero me parece que Colombia es uno de los casos de éxito de ecosistema emprendedor más grande que podemos ver en la región de Latinoamérica, si no es que el mayor. Es solamente con decir que Colombia es el segundo país, el país después de Estados Unidos con más emprendimientos en Y Combinator, por ejemplo. ¿Qué crees tú que hace a Colombia? Digo, porque Colombia no es la economía más grande de Latinoamérica. ¿Qué crees tú que hace a Colombia un ecosistema de emprendimiento y de tecnología tan fuerte que, por ejemplo, en México no tenemos y no hemos podido replicar? Yo creo que es el ADN colombiano, que es un ADN berraco, un ADN emprendedor, un ADN que le gusta hacer cosas, que le gusta crear. Creo que la misma dificultad de la economía en algunas cosas pues lleva a que el emprendimiento tecnológico se vuelva viable porque es el menos demandante en inversión. Entonces, pues emprender en tecnología es tener una idea, tener un computador y arranque a hacer las cosas. Entonces, creo que va mucho desde la idiosincrasia del colombiano. Y obviamente en la medida en que el gobierno, la universidad, la empresa se han dado cuenta que hay una oportunidad ahí, pues darle visibilidad a esto ha permitido que se permee mucho más. Yo creo que hemos evolucionado de lo que éramos hace 16 años que arrancamos nosotros, donde tímidamente lo que había como ecosistema era parque, pero todavía estaban aisladas las universidades, estaba aislado el gobierno, nadie entendía hace 20 años de qué se estaba hablando. Hoy en día tenemos una gran ventaja como emprendedores y es que ya la dinámica es la misma, ya todos los sectores entendieron y creo que eso es lo que está aprovechando la gente joven y es, hay dinero, hay oportunidades y nosotros tenemos las ideas, entonces pues hay que hacerle. Sin embargo, te cuento, yo estuve hace un par de años conociendo el ecosistema de emprendimiento en Guadalajara y me pareció muy interesante. Me pareció muy interesante la articulación que tienen, cómo lo han estructurado todo muy bien, la unión de las grandes empresas con la universidad y con los emprendedores. Creo que hay un tema muy chévere allá sucediendo también. Hola, por acá. Felicitarte por tu proceso evolutivo. Tuvimos oportunidad de conocerte en Parquesoft. Me gustó mucho esa fórmula matemática de 1 más 1 igual a 1000. Porque justamente en eso estamos en la empresa que tengo y es acercarse a otra que tiene cosas que se complementan, pero empieza ese cuento de que quién es el que llegó aquí primero, este es tu cliente o es el mío, entonces cómo hacemos las comisiones, cómo presentamos el portafolio, eres tú o soy yo. Entonces me gustó mucho el proceso que viviste
y quisiera saber de pronto si tuviste apoyo con alguna asesoría, términos legales, bueno, de mercadeo, de imagen corporativa, qué sé yo. Mira que nosotros hicimos un proceso, como les decía, bastante natural. Lo primero que hicimos fue unir los productos y sacar una estrategia comercial. La estrategia comercial se llamaba Grupo Bit. Seguíamos siendo 2 compañías independientes y la sombrilla se llamaba Grupo Bit y lo vendíamos con los 2 loguitos. Entonces yo hacía un proceso comercial, vendíamos, uníamos los productos, pero los ingresos se separaban, se hacía todo. Después, como decía, nos fuimos dando cuenta que estábamos siendo ineficientes. Entonces dijimos, pero ¿para qué tenemos 2 asistentes administrativas? Hombre, tengamos una. Pero seguíamos siendo 2 empresas, fue un cuento rarísimo. Entonces seguíamos siendo 2 empresas, convivíamos en un mismo espacio, compartíamos algunos recursos, pero seguíamos separando las cobijas. El mismo proceso nos llevó ya un día a decir, esto es muy difícil porque es que ya empieza uno a contar las monedas para un lado, para el otro, y quién puso un poquito más acá y quién puso un poquito más allá, pero este cliente lo traje, pero es que este suma, pero es que este resta. Y cuando nos empezó a desgastar esa discusión, fue que dijimos, así no vamos a funcionar. Estamos funcionando bien, la estrategia funciona, a los clientes les gusta, el equipo opera bien, pero ya la relación interna nos está empezando a desgastar en lo que no nos debe desgastar. Y ahí fue que decidimos asociarnos. Y tuvimos esa discusión que tú estás planteando. Entonces, los contadores y los abogados eran, pero es que este tiene más pasivos, pero es que este tiene más clientes, pero es que este tiene una cartera más sana, pero es que este no. Entonces, nosotros decíamos, no. Y creo que eso sí fue algo muy inteligente que logramos hacer nosotros y fue desprendernos de esos egos y desprendernos de esos afanes, pues porque lo que nos estábamos repartiendo en ese momento no era nada. Y lo que pensábamos es, esto en 10 años sí puede ser algo. Y si hoy en día, de hecho, lo que partimos a la mitad nosotros no fueron las empresas, sino los aportes que nosotros traíamos a las empresas. Y estábamos convencidos que aportábamos a la par. Y hoy en día ese 1 más 1 realmente fue 1000, porque yo estoy convencido totalmente que yo solo en este proceso no hubiera podido construir ni la mitad de lo que hemos hecho como grupo en este momento. Hola, Andrei. ¿Dónde está? Acá. Hola. Esto es muy difícil así. Felicitaciones, Andrei, por tus enseñanzas y quiero preguntarte, ¿cada cuánto te tomas un tinto con tus mejores clientes? ¿Cada cuánto me tomo un tinto con mis mejores clientes? Tratamos, bueno, por lo menos los veo unas 4 veces al año, trato de ver a todos mis clientes. Antes los veía siempre yo, hoy en día ya por la estructura que tenemos, hay gente que los visita todos los meses y eso sí fue algo muy importante que logramos hacer. Les decía, ¿cómo hago yo para que un cliente no se aburra de pagarme todos los meses? Pues tengo que estar al lado, por lo menos para darme cuenta que se está aburriendo. Entonces tenemos un equipo de estrategia de clientes que sagradamente los visita todos los meses a cada uno de nuestros clientes, que no son tantos porque son grandes, entonces podemos hacer eso. Yo trato de aprovechar cada vez que viajo porque muchos están en Bogotá y pues me les acerco por el tintico o por un almuerzo, recíbeme 10 minutos, pero sí es un tema que en este punto me toca ponerme ya como objetivo claro porque también el día a día y otras cosas te empiezan a alejar de eso. Hola Andrei, buena noche. Primero que todo felicitarte. Te voy a decir la mejor expresión, eres un berraco, eres un guerrero, de verdad me encantó escucharte porque eso me llenó de fortaleza hoy, porque estoy emprendiendo algo que ha sido muy difícil y a veces me siento derrotada y a veces digo no, voy a parar, creo que esto no puede ser. Pero mi enfoque real en este momento, mi pregunta es la siguiente, como eres un berraco, has sacado tu empresa sudor tras sudor, ¿hasta dónde también le abres las puertas a ayudar a las personas que queremos emprender? Un ejemplo, acá todos somos emprendedores y tenemos servicios totalmente diferentes a los tuyos. ¿Hasta dónde tú abres la puerta que nosotros podamos también ingresar y decirte, hey, yo te puedo ofrecer un servicio extra para que tu empresa crezca un poco? ¿Hasta dónde llega tu posibilidad de eso? Ejemplo, yo trabajo con el sector salud. Yo te pregunto, ¿cómo manejas la parte de bienestar física, emocional y espiritual de tus empleados? Entonces, si yo quisiera presentarte mi portafolio de servicios, ¿hasta dónde tengo la posibilidad que tú también como emprendedor apoyes a los emprendedores? Súper bienvenido, súper chévere. Tratamos de hacerlo. Varios de nuestros proveedores son empresas que han prestado servicios en Parquesoft o que prestan servicios a otras empresas cercanas
por supuesto que estamos abiertos a eso, mientras la oferta genere valor y la podamos integrar, pues maravilloso. ¿Qué más quisiéramos nosotros que ser apoyo para eso? Así que ahorita me pasa información. Bueno, hola Andrei. No te pude escuchar el inicio, me perdí realmente la mayoría de lo que comunicaste, pero me conectó mucho desde que llegué el énfasis que hacías de la guía desde el corazón. Digamos, de eso, eso me sentí muy identificado porque en mi caso ha sido clave. Creo que la mayoría de cagadas ha sido cuando he creído que he seguido lo de, no, hay que pensar con cabeza fría, cuando muchas veces hay es que aquietar la emoción y escuchar bien. Desde ahí te felicito, eso muy bacano que enfoques y transmitas de ahí, porque muchos grandes empresarios logran grandes cosas y no revelan que eso es gran parte del secreto, ya no solo quedarse con la lógica aparente directa. Entonces, basado en eso, te quiero preguntar a nivel de rituales personales, y ¿qué podrías decir? 1, 2 o 3 rituales, hábitos, prácticas que tengas que consideres claves para haber permeado tu organización y poderla liderar, porque no es solamente dirigir, sino también ese 1, 2, 3 hábitos que tengas, que vos digas, ve, desde que los incorporé o dado que nunca los cambio, esto considero que es vital y la mayoría de gente no haga. Okay. Bueno, no sé si la mayoría de gente no los haga o no. Cosas que hago yo muy particulares que me funcionan. Uno normalmente como emprendedor tiene tantas cosas en el día a día que las importantes pues las empieza como a aplazar. Entonces, desde hace un tiempo lo que decidí fue hacer una lista de esas cosas importantes que siempre vengo aplazando, y cada tanto, o cuando estoy cansado del operativo o de las cosas, hago una pausa y saco mi lista, porque me pasaba muchas veces, es como que no, hoy no quiero trabajar en estas cosas, y ya uno ni se acuerda en lo que debería estar trabajando. Entonces, conscientemente hago un listadito de tengo que pensar una estrategia para estas cosas, tengo que pensar en estas cosas, y hoy en día sistemáticamente paro cada tanto y empiezo a cogerlas de una por una, de pedacito por pedacito. Y lo otro que hago sistemáticamente pues es tratar de sentarme a pensar sobre todo en el equipo, sobre todo en los diferentes equipos, y ver qué puedo hacer desde acá para conectarlos un poco más con la visión y con lo que estoy, o con lo que estamos nosotros pues como socios tratando de inspirar, porque también entonces cuando somos 5, 6, 7, 10, pues es más fácil estar más cerca de todos. Cuando empezamos a hacer más, pues se vuelve un poco más complejo. Entonces, trato sistemáticamente de pensar en eso, en ver cómo puedo acercarlo un poquito más. ¿Tenemos preguntas del público? Andrei, una de las cosas que me he dado cuenta que es muy importante es tener fe en el futuro y en la visión que tienes. ¿Cómo haces para mantener la fe en los momentos más difíciles? Con fe. No sé, creo que es un tema, a mí, yo soy una persona bastante racional también. Entonces, mientras en mi cabeza lo que yo esté pensando tenga lógica, que va a funcionar, yo le pongo fe a que va a funcionar, y no sé si me explico. Entonces, no hago un acto de fe ciego en que es que me va a funcionar esto, no. Yo trato de pensar, si estamos teniendo problemas en un equipo específico, con un cliente, con alguna situación, pues por más que sea difícil, por más que hayamos fracasado varias veces intentándola, y yo siempre le digo a mis socios es, mientras en el papel funcione y nosotros estemos convencidos, yo le voy a meter toda la fe del mundo a que va a funcionar, porque es lo único que puedo hacer. Si yo no estoy convencido de esa solución, de ese futuro, de eso que estoy haciendo, es imposible para mí tenerle fe. Entonces es un tema como un mix, poder pensar bien cómo quiero llegar a eso, y ahí hago todo lo que planeé hacer, trato de hacerlo todo, y no hay nada más que creer que va a funcionar. Y si no funciona, pues vuelvo y lo pinto, y lo cambio y digo, no era así, aquí me equivoqué, esta vez lo vamos a hacer de esta manera. Y vuelvo y con la misma fe arranco a hacerlo. Por allá tenemos otra pregunta del público. Andrei, buenas noches. Hola. Mi nombre es Oscar, qué historia tan increíble. Una preguntita, todos los que estamos aquí queremos crecer y eso implica vender. Entonces es una pregunta doble, porque quiero preguntarte qué estrategias has implementado para lograr tus ventas, que se incrementen. Y segundo, como sé que trabajas con grandes compañías, trabajas B2B, empresa con empresa, ¿cuál ha sido, digamos, el mayor reto en ese proceso?
Lo primero que hicimos para lograr vender fue fortalecernos mucho en el servicio que teníamos. Y ese servicio empezó a hablar solito por nosotros. Digamos que nuestro primer crecimiento, más que por un ejercicio nuestro de salir a vender, se empezó a dar por el boca a boca, por las referencias, porque un gerente de tecnoquímicas pasaba para esta empresa o el de allá movía y nos conocía y nos llamaban o nos referenciaban. Entonces creo que la construcción de un servicio sobresaliente fue nuestra primera herramienta. Luego nos dimos cuenta que eso ya no iba a ser suficiente y que si queríamos realmente crecer, pues nos tocaba arrancar a hacer un proceso mucho más formal de venta e incluso antes de marketing. Y digamos que el reto más grande con las compañías grandes para nosotros es que nos abran la puerta. Estamos convencidos que tenemos un servicio que cualquiera que nos escuche de estas compañías va a ser pertinente. Nunca hemos tenido una reunión donde nos digan, no, eso que ustedes tienen no sirve. Puede que no nos compren, pero somos pertinentes. Entonces, nuestro reto desde el punto de vista de la venta y del mercadeo se convierte en un reto de abrir puertas. Y hoy en día lo que más fuerte estamos trabajando desde el área de mercadeo es cómo a través de estrategias de CRM, a través de estrategias de account-based marketing, poder empezarle a hablar uno a uno a esos clientes para que nos digan, ok, venga, siéntese acá, y ahí entra el equipo comercial. El marketing y los procesos de venta en los negocios B2B son bastante complejos porque es mucho más fácil hacer mercadeo hacia las personas, entonces yo hago campañas y hago vainas y todo eso, y es más fácil hablarle a una masa cuando yo tengo concentrado un mapa de clientes que son 150 los que me interesan. Pues empezar a hacer campañas abiertas en Facebook o en LinkedIn pues va a ser mucho más complejo. Entonces toca empezar a ajustar las estrategias dirigidas a ese tipo de compañías. Okay. Felicitaciones por ese liderazgo. Mi nombre es Raúl, hago parte de Ramada Café y quiero, digamos, que nos dé un mensaje para, sí, obvio, todos los emprendedores que estamos acá. Y saber que pues nuestra cultura castiga mucho el fracaso. ¿El qué, perdón? El fracaso. Okay, sí. Sí, castiga mucho el fracaso, ¿no? Quiero que nos dé un poco de luz, decir, bueno, si estamos pensando en crear una startup en esta economía colaborativa, podemos, como decir, tener toda esa fe y arrancar en nuestro país, como le digo, que castiga mucho el fracaso. Yo creo que sí, yo creo que este es un muy buen momento para emprender en Colombia, con todas las dificultades que hay, que no han cambiado en muchos años, pero otras cosas sí han cambiado. Hacer empresa nunca va a ser fácil, pero pues por eso no todo el mundo la hace. Y si ustedes están aquí, están en ese proceso, pues hay que seguir trabajándolo. Mi invitación es a que se unan. Las cosas más interesantes que hemos logrado hacer nosotros como empresa ha sido en las sociedades, en las alianzas, en las sinergias. Creo que como caleños debemos unirnos, así sea para charlar, así sea para compartir experiencias, porque en ese compartir aparecen oportunidades, aparecen relacionamiento, este es primo, este es amigo, este conoce, esto que estás haciendo me sirve. Y finalmente, todo el camino que uno se puede ahorrar a partir de ese trabajo en conjunto, pues va a ser tiempo que le vas a poder dedicar a otras cosas. Bueno, Andrei, para cerrar, preguntas rápidas. Te doy dos opciones, tú me dices cuál. ¿Listo? ¿Preparados? ¿Todos preparados para este juego? ¿Emprender o emplearse? Emprender. ¿Emprender joven o con madurez? Joven. ¿Emprender en Cali o en otra ciudad? En Cali. ¿Fracase rápido o nunca fracase? Fracase si le toca. Fracase y si asúmalo bien. ¿Y qué le dirías al Andrei hoy de hace 10 años? Que tenga fe, que tenga paciencia, que no se desespere, que el camino le va a sonreír y que al final todo el proceso va a valer la pena. Bueno, quiero que despidamos a Andrei con un fuerte aplauso. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Este fue el Cali Meetup número 53. Recuerden que este espacio lo hacemos con 3 objetivos súper sencillos: retarlos, inspirarlos y conectarlos. Los esperamos en el próximo Cali Meetup.
y nos vemos. Espero que sigan haciendo conexiones de valor.